Agradecemos su interés a la asistencia de este 17º Encuentro Interdisciplinario sobre la Mujer en la Comunidad Cuapa, que cada año se celebra en torno al Día Internacional de la Mujer. Todos los profesores y profesoras que participamos con nuestros trabajos, pues nos sentimos halagados por su presencia en este encuentro. El día de ahora les voy a presentar un breve recorrido histórico de los movimientos feministas. Se habla mucho del dolor de la mujer, por ejemplo, el dolor físico, el cual puede medirse, pero el interno, el dolor de letos, ese dolor de la desigualdad, de la opresión, de la injusticia, de la subordinación, de la discriminación transmitida de generaciones a generaciones. Este dolor difícilmente puede ser medido. En el mundo no hay equidad entre la situación entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, la mujer está sobrecargada de responsabilidades respecto al hombre y este, a su vez, tiene un exceso de poder. Las mujeres representan el 50% de la población mundial. Estas ejecutan las 2/3 partes de las horas de trabajo, mientras que los hombres laboran 1/3 parte. Por este trabajo que realizan, las mujeres reciben la 10ª parte del ingreso total. ¿Qué es la perspectiva de género? Este trabajo está enfocado desde una visión sociológica y antropológica, disciplinas que han servido a las ciencias sociales y las humanidades para enriquecer la investigación en torno a las mujeres, al feminismo y al género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es un punto de vista de la realidad, tanto científica, académica, social y política, en las cuales se tienen implicados efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros masculino y femenino. Es un nivel dado, el cual hombres y mujeres van a diferir entre unos y otros. Para explicar esta definición se presenta una breve historia de los orígenes de los movimientos feministas. Estos movimientos son los cambios sociales que dieron lugar a los movimientos de liberación de la mujer en el siglo XX, los cuales iniciaron en Estados Unidos e Inglaterra y se fueron extendiendo poco a poco a lo largo del mundo, los cuales empezaron como protestas por los valores opresivos tradicionales hacia la mujer, lo que también implicaba su sexualidad. Dichos movimientos se remontan desde la Ilustración, siglo XVII, con el llamado feminismo ilustrado. Tiene sus antecedentes en el justnaturalismo surgido en Francia en 1922 con una autora conocida, Marie de Gournay, quien en su libro de la igualdad entre hombres y mujeres decían que la lógica ilustrada, la verdadera igualdad debería de existir entre los individuos, hombres y mujeres, por lo que deslegitimaba la autoridad natural. En 1673, François Poulain de la Barré sistematizó la postura de su maestro René Descartes desde las premisas de la filosofía política contractualista. Escribió un texto denominado De la igualdad de los sexos, en donde expuso que el entendimiento no tiene sexo y que las diferencias de conocimiento, sabiduría, habilidades a las que aluden quienes pretenden desacreditar a las mujeres son producto de la falta de educación y restricción de la información y de la formación que ellas son objeto en todos los campos. Posteriormente, en 1674, redactó otro texto de la educación de las damas
Y en 1675, otro más, La educación de los hombres. Por sus pensamientos y obras, este autor vivió vicisitudes antifeministas, burlas y sarcasmos. En 1694, en Inglaterra, Mary Astell publicó la primera parte de su obra, Una propuesta formal para las damas, en donde reivindicó el derecho de las mujeres a la educación y al trabajo profesional. Para 1697 se publicó la segunda parte, Algunas reflexiones sobre el matrimonio, en donde criticó el matrimonio como medio de subsistencia de las mujeres y propuso la creación de organizaciones que permitieran lograrlo. Cabe señalar que en estos tiempos la mujer no tenía derecho de acceso a la educación. Por ejemplo, la clase social alta, a las mujeres se les facultaba para llevar una casa, y en la clase social baja se les enseñaban labores especializadas. En Francia, en el siglo XVII, se dieron unos eventos importantes que impactaron a la sociedad. Eran los llamados saloniers, en donde había reuniones donde la aristocracia, hombres y mujeres, se reunían para dialogar y conversar sobre asuntos intelectuales y culturales. En estos espacios no mediaba el cortejo, pero las mujeres que asistían a estos sitios se les calificaba como preciosas. Se les señaló muy fuerte por la libertad de su pensamiento y, lo peor de todo, quedaba en duda su castidad. En otro ilustre enciclopedista, de Lambert, sostuvo una fuerte polémica con Rousseau por el despecho hacia la mujer, porque por negarles todos los derechos y libertades que reivindicaban a los hombres. Tenemos otro autor, Condorcet, diputado asambleísta en la Revolución Francesa. Se opuso a la discriminación de las mujeres, de los negros, de los protestantes y de otros grupos minoritarios. Él estaba a favor del beneficio de la ciudadanía universal y lo exteriorizó en un tratado denominado Sobre la admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía, publicado en 1790. Además, en él exhibió que la discriminación a las mujeres no solo era una injusticia en términos morales, sino absurda en términos lógicos. Conjuntamente, durante la Revolución Francesa, hubo dos figuras femeninas muy importantes. Théroigne de Méricourt, defensora ferviente de los derechos de la mujer, quien además portó armas y obtuvo un grado militar. La otra fue Olympe de Gouges, feminista de clase media baja, dramaturga y periodista. Redactó una réplica al documento insignia de la Revolución y lo tituló La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Olympe murió guillotinada en 1793. Tenemos otra mujer llamada Mademoiselle Jodin, hija de una enciclopedista, la cual elaboró un proyecto para la Asamblea Nacional titulado Legislación para Mujeres, en el cual propuso un tribunal integrado por mujeres para atender problemas y asuntos de mujeres sin una visión masculina, hecho que no tuvo repercusiones. Para el siglo XIX, los movimientos feministas se transformaron porque, además de las luchas por la autonomía, surge la demanda al sufragismo, lo que significa para obtener el voto. En las nuevas sociedades formadas en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, las demandas feministas se convirtieron en movimientos en pro de los derechos civiles y políticos de las mujeres, como es el derecho al voto. Es importante señalar que ellas todavía no tenían derecho
a la educación, ni a la propiedad, ni a administrar sus bienes, ni a ejercer una profesión. Las obreras en las fábricas trabajaban las mismas jornadas, pero con un pago menor al de los hombres. El feminismo norteamericano se manifestó por la igualdad de los derechos civiles y políticos, como ya se mencionó, ganando en 25 años de lucha que solo se aprobara el voto para los hombres afroamericanos. Más tarde, otros reclamos como el derecho a la propiedad, a los derechos sexuales y a la reproducción se vieron presentes. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a comentar algo muy importante. ¿Qué pasó en el pensamiento socialista? Tenemos a finales del siglo XVII y a principios del siglo XIX, en Francia, a Charles Fourier, un pensador socialista utópico, quien fue el creador del término feminismo. En sus escritos, el pensador socialista utópico expresó que las luchas de las mujeres para pedir su igualdad eran tan valiosas como la de los hombres. Criticó a las familias burguesas y propuso en sus diversos textos la liberación de la mujer para un cambio social. Por otro lado, está el Henry de Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, mejor conocido, quien consideraba que el matrimonio atentaba a la libertad sexual. Los socialistas Fourier y Saint-Simon tuvieron partidarios acerca del feminismo, tales como Federico Engels, que en su libro El origen de la familia y la propiedad privada, y en coautoría con Carlos Marx, el Manifiesto Comunista, abordaron temas sobre el matrimonio, las mujeres y la familia. En el marco de la teoría socialista, a mitades del siglo XIX, los ideólogos Engels, Marx, Augusto Bebel, él en su libro La mujer y el socialismo, escribieron la doble opresión que el capitalismo ejercía sobre las mujeres, debido a que éstas eran víctimas de la explotación del trabajo y aparte por el rol que ellas tenían en sus familias. Los escritos de estos ideólogos fueron escenarios para que dieran inicio y unieran sus esfuerzos con sus camaradas, y esta clase proletaria pudo lograr la victoria de la revolución socialista, ya que con su unión y los movimientos conseguirían la emancipación. En la primera década del siglo XX tenemos a la francesa Simone de Beauvoir, filósofa, profesora, escritora y activista feminista. En su libro El segundo sexo, escrito en 1949, expresó que la mujer a lo largo de la historia, por su naturaleza biológica, había sido considerada inferior a los hombres, por eso fue subordinada. Además, apuntaba que por el papel de procreadora se justifica la dominación. El texto no tiene nada que ver con la ética ni el reclamo a la autonomía de la mujer, sino va más allá de este discurso, porque invita a cambiar la forma de pensar en torno a las mujeres. Simone de Beauvoir contribuyó con una serie de elementos de análisis para reflexionar acerca de la subordinación de la mujer desde diversas disciplinas: la antropología, la sociología y la historia. A continuación, voy a presentarles
también una breve síntesis acerca de los planteamientos para la creación del Día Internacional de la Mujer. En principio, hay dos hechos que aseguran que fue un 8 de marzo, pero no coinciden las fechas. Uno fue en 1908 y el otro en 1857, en donde sabemos que se da por un incendio causado por los propietarios de una fábrica de textil en Nueva York, lo que provocó la muerte de un elevado número de sus empleadas ante el encierro y la declaración de huelga proclamado por las trabajadoras. El 8 de marzo de 1996, en España, apareció un artículo en el periódico El Mundo, en el cual se afirma que aquel 8 de marzo no existió, debido a que no se tiene ninguna evidencia documental que confirme el mito histórico. Sin embargo, todo este proceso se generó en torno al Día Internacional de la Mujer. Ante esas afirmaciones sobre esos falsos mitos, muchas feministas se dieron a la tarea de realizar investigación para aclarar el origen del Día Internacional de la Mujer y precisar los verdaderos acontecimientos que se tenían para determinar y seleccionar ese día y hacer la celebración. En realidad, sí ocurrieron los hechos mencionados, pero con fechas diferentes a las tradicionalmente aceptadas, por lo que no se puede establecer una conexión en estos sucesos en torno al Día Internacional de la Mujer. La propuesta para celebrar el Día Internacional de la Mujer fue hecha por el Partido Socialista Americano, el que llevaba conmemorándolo oficialmente desde el último domingo de febrero de 1909, llamado Women's Day, o sea, el Día de la Mujer, siendo Estados Unidos de América quien celebró por primera vez un día dedicado a la mujer. Por otra parte, en la Revolución Rusa en 1917 se tendría una gran influencia en la celebración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de este día, las mujeres se amotinaron ante la falta de alimentos, dando así inicio al proceso revolucionario. El Día Internacional de la Mujer iba a adquirir desde ese momento un carácter comunista, como un mecanismo para hacer propaganda a los intereses revolucionarios. Cuando Stalin llegó al poder, se necesitaba aumentar los índices de natalidad, y el Día Internacional de la Mujer lo convirtieron ellos al equivalente del Día de la Madre. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas convocó a todos los Estados miembros a hacer un diagnóstico de la situación en torno a las mujeres, después de reformar todas aquellas normas jurídicas que tuvieran algún signo de discriminación en contra de la mujer, y finalmente a llevar a cabo programas y políticas públicas para mejorar la situación de ellas. También en ese año se realizó en la Ciudad de México la primera conferencia mundial sobre la mujer, a la que asistieron 133 delegadas de diferentes países, dirigentes socialistas, líderes acreditadas por sus países, primeras ministras, mujeres destacadas en general. Y en esa conferencia surgió la declaración 1975, Año Internacional de la Mujer, con el lema Igualdad, Desarrollo y Paz. Esto fue fundamental para que nuestro país, en México, se declarara
una profunda discusión sobre la situación de la mujer. En 1979 también la ONU fue el primer organismo internacional que detectó y reprobó la gravedad de la violencia contra las mujeres y reconoció explícitamente que esta situación en el entorno familiar es un crimen encubierto. Más frecuentemente en el mundo se da. Y aprobó en 1980 la Convención para erradicar la discriminación en contra de la mujer. Para 1985, en Nairobi, la ONU realizó una evaluación de los avances, siendo los resultados a nivel internacional poco favorables. Por ejemplo, en México no se había puesto atención a los asuntos de salud o del empleo en torno a la mujer. En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La declaración señala que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia la mujer, así como las amenazas como los actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Ese mismo año, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos adoptó la Declaración de Viena y el Programa de Acción, declarando que la violencia por razones de sexo y todas las formas de acoso y explotación sexual son incompatibles con la igualdad y los valores de las personas y deben de ser eliminadas. En 1998 comenzó a conmemorarse el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el secretario general de la ONU de ese momento, el señor Kofi Annan, expresó que el Día Internacional de la Mujer representaba una lucha doble. En primer término, por demostrar que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Y en el segundo sentido, es que estos derechos corresponden tanto a los hombres como a las mujeres. Los derechos traen consigo obligaciones, por lo cual la violación a los derechos necesariamente implican una reivindicación. Por ello, en 1983 en Viena, los gobiernos de las naciones adquieren internacionalmente un compromiso para la reivindicación y dignificación de la mujer. La violencia contra las mujeres no puede ser tolerada en ninguna forma, ni en ningún contexto, ninguna circunstancia, por ningún dirigente político, ni por el gobierno o su familia cercana. Palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU del 2007 al 2011 y del 2012 al 2016. Para acabar, quiero reiterar estas palabras. Las mujeres debemos aliarnos entre mujeres para unirnos en torno a cosas concretas y que desde el lugar donde nos encontramos, el primer compromiso que tengamos sea un compromiso con nuestro género. Gracias.